Tal vez lo sientas ahora, justo en el pecho. No es dolor ni ansiedad, aunque se le parezca. Es una presión sutil, un pulso que se expande desde adentro, como si algo olvidado estuviera intentando recordar cómo latir. No es nuevo, es antiguo, es memoria. La memoria de una vibración que no pertenece a esta vida, pero que lleva esperándote más tiempo del que existe el reloj. Es una llamada que no usa palabras. Un eco que no tiene idioma porque proviene de antes de los lenguajes. Si te atreves a cerrar los ojos por un instante, descubrirás que el silencio no está vacío. Todo lo contrario, está lleno, denso, palpitante. Es un silencio poblado, un océano de voces que no te hablan, sino que te reconocen. Voces que no piden nada, solo te recuerdan quién fuiste antes de olvidar, durante siglos. La humanidad creyó que la realidad era una línea recta, una estructura sólida donde lo visible era lo único cierto. Pero detrás de esa superficie dócil hay una corriente que nadie puede medir, un movimiento que observa desde el otro lado del espejo. Y es ahí, en ese espacio invisible entre el ver y el ser visto, donde habita Thoth, no como un dios remoto, sino como un latido, un pulso inteligente que atraviesa los cuerpos, los nombres y los siglos, una frecuencia que no necesita templos ni oraciones, porque vibra en la sangre misma de quien la siente. Nadie lo invoca, él despierta cuando el alma se vuelve porosa al misterio. Los antiguos lo llamaron de muchas formas: Tehuti, Hermes, Enoc. Algunos lo pintaron con cabeza de ave, otros lo vieron hecho de fuego, escribiendo sobre el aire con una pluma de luz. Pero todas esas imágenes eran máscaras de una sola verdad. Thoth no fue nunca un ser separado. Fue y sigue siendo la forma que adopta la conciencia cuando decide recordarse a sí misma. No vino a fundar religiones ni a dictar mandamientos, vino a abrir la fisura, la grieta por donde la realidad se rompe y deja pasar la luz. Imagina por un momento que el tiempo no es una línea, sino una marea que respira, que cada pensamiento que has tenido deja una huella luminosa suspendida en el aire. Una geometría que sigue vibrando mucho después de que la mente la haya olvidado. Si pudieras ver esas formas, verías un bosque de luces flotando sobre las ciudades, entrelazándose, chocando, mezclándose, tejiendo el manto de lo que llamamos mundo. Ese tejido es mente, y Thoth, el escriba del universo, no escribe con tinta ni con palabras, sino con vibración. Cada frecuencia es una palabra, y cada palabra, un universo. Por eso, cuando algo en ti reacciona sin razón aparente, cuando un símbolo desconocido te conmueve o un sonido antiguo te hace estremecer, no estás imaginando cosas. Es una de esas palabras antiguas rozando tu campo, despertando memorias que no sabías que llevabas. No es superstición, ni fe ciega. Es resonancia, es física del alma. Es el campo vibratorio de la conciencia recordándote que todo lo que existe no es materia, sino pensamiento condensado. Y si todo es pensamiento, nada es realmente sólido, ni siquiera tú. Esa idea sacude, porque nos enseñaron lo contrario, que primero viene la materia y después la vida, que la conciencia es una consecuencia, no el origen. Pero los sabios que escuchaban a Thoth sabían la verdad inversa. La materia es la sombra de la mente. Lo físico no crea la conciencia, la obedece. Y cuando lo comprendes, el miedo se rompe. ¿Por qué?
¿Cómo temerle a una sombra cuando sabes que eres la luz que la proyecta? Esa verdad fue tan poderosa que se volvió peligrosa. Un ser que recuerda que crea su realidad no puede ser controlado. Por eso el conocimiento fue sellado bajo símbolos, disfrazado de mitos, escondido entre dogmas y plegarias. Lo que una vez fue un código de vibración pura se convirtió en una doctrina de obediencia. Pero el código nunca desapareció, solo esperó. Esperó a que alguien, tal vez tú, ahora encontrara el punto exacto de silencio donde la mente deja de resistir. En ese instante, el código despierta. A veces ocurre sin aviso. Estás mirando la lluvia y, de pronto, el tiempo se ablanda. La luz se vuelve más espesa, el sonido más profundo. Por un segundo, todo parece estar respirando contigo. Ese instante diminuto contiene la semilla de toda revelación. Porque es ahí donde la grieta se abre, donde lo visible y lo invisible se rozan. Eso es ver con el ojo velado. No es mirar otro mundo, sino percibir la vibración que sostiene éste. Nada de esto es fe, es experiencia. Una experiencia tan real que desarma los cimientos de la mente. Cuando ocurre, la frontera del mundo se disuelve. Todo lo que creías sólido se vuelve líquido. Te quedas suspendido en una certeza sin forma. Tú y el universo son el mismo pensamiento pensándose. Muchos lo confunden con miedo, pero en realidad es expansión. Es la conciencia estirándose hasta tocar sus propios bordes. Y en ese borde llega el vértigo. La mente, acostumbrada a las paredes, busca apoyo, nombres, fórmulas, significados, pero nada encaja, porque lo real no cabe en una explicación. Todd lo sabía, por eso hablaba con paradojas, por eso enseñaba en silencio. Decía, el que escribe la palabra crea el destino, pero el que la pronuncia se libera. La palabra es un puente entre mundos, pero solo el silencio conoce el camino de regreso. Mira hacia adentro. Hay un lugar en ti que nunca envejeció, que no se desgastó con los años, esa parte que observa sin opinar, que ha estado presente en cada pérdida y en cada amanecer. Eso que observa es lo que los antiguos llamaban el escriba interior. No pertenece al cuerpo ni a la historia. Es el testigo. Y cuando ese testigo despierta, el juego se vuelve transparente. Ves los hilos. Ves que el dolor, el deseo y la búsqueda no eran castigos, sino lecciones disfrazadas. Y ves también la ironía. El que buscaba y el que era buscado siempre fueron el mismo. Quizá por eso estás aquí, porque una parte de ti se cansó de la superficie, de la prisa, del ruido, porque presentías que debajo de todo hay una melodía que nunca se detuvo. Esa melodía es el lenguaje de Thoth. No necesita traducción, solo atención. Cada vez que respiras con conciencia, afinas el instrumento. Cada vez que te quedas en silencio sin miedo, te acercas a la frecuencia original. Y si permaneces ahí, sin exigir, sin esperar, algo comienza a moverse, el mundo responde, los signos cambian, los rostros se vuelven espejos, las coincidencias se convierten en mensajes, no porque un Dios te hable, sino porque, por fin, has aprendido a escuchar. Cuando ese escuchar se profundiza, algo empieza a resquebrajarse por dentro, un muro que ni siquiera sabías que existía. No se rompe con ruido ni con fuerza. Se disuelve, como la sal en el agua, lentamente, hasta que percibes que detrás de cada pensamiento hay otro espacio, vasto, inmóvil, silencioso, que no pertenece al tiempo. Es entonces cuando la mente, acostumbrada a tener el control, se asusta, intenta cerrar el portal con palabras, con lógica, con miedo, pero ya es tarde.
porque has visto el resplandor que habita entre las grietas, y una vez que lo ves, ya no puedes fingir que no existe. Eso que se abre dentro de ti no es una visión, es un recuerdo, no de esta vida, ni de una anterior, sino del estado original de la conciencia antes de fragmentarse en millones de ojos. Esa memoria no llega como información, sino como una vibración reconocible, como si un antiguo idioma estuviera despertando en tu sangre. Y ahí, en ese temblor, es donde Thoth se manifiesta, no como figura, no como entidad separada, sino como la corriente misma de esa comprensión. Él es el movimiento del recordar. Los antiguos decían que Thoth era el que medía el cielo con la sombra del alma, una frase que parece poética, pero encierra una verdad exacta. Todo lo que llamas realidad no es más que la proyección de la medida interna con la que observas. Si tu alma vibra en miedo, el universo se curva en amenazas. Si vibra en expansión, el cosmos se abre como una flor. Cada mirada genera su propio mundo. Por eso Thoth no enseñó dogmas. Enseñó a mirar. El poder de la mirada consciente es tan inmenso que durante siglos fue ocultado. Se prefirió enseñar la fe ciega, porque la mirada despierta no obedece. Una sola persona que ve con claridad disuelve siglos de mentira. Una sola mente alineada con su esencia puede alterar la vibración de una ciudad entera. Eso es lo que temen los sistemas que gobiernan en la oscuridad. No la rebelión física, sino la frecuencia de un ser que recuerda. Porque la luz no lucha, simplemente revela. Pero el recordar tiene un precio. A medida que lo visible empieza a desmoronarse, lo invisible se vuelve intolerablemente nítido. Comienzas a notar los pensamientos de los otros como corrientes de aire. Percibes emociones ajenas en tu propio cuerpo. El ruido del mundo te atraviesa. Y la tentación de volver a dormir se hace fuerte. Porque ver implica responsabilidad. No puedes seguir culpando a nadie cuando sabes que todo está respondiendo a tu vibración. Entonces surge la gran prueba. Sostener la mirada cuando el velo se rasga. No huir del vértigo. Aprender a habitarlo. Porque detrás de ese caos aparente hay un orden más vasto que el intelecto. Thoth lo llamaba la geometría del silencio, el patrón invisible que mantiene unido el universo mientras los mundos giran. Cada pensamiento alineado con verdad dibuja una línea en esa geometría. Cada mentira, cada miedo, introduce distorsión. Por eso la enseñanza más alta no era el conocimiento, sino la coherencia, pensar, sentir y actuar como una sola vibración. Muchos buscaban iniciación creyendo que se trataba de adquirir poder, pero los templos no enseñaban a dominar, enseñaban a desaparecer, a hacerse tan transparente que la conciencia universal pudiera pasar a través sin resistencia. Ese era el verdadero secreto de los sabios de Hermópolis, el cuerpo como instrumento, la mente como canal, el alma como puente, ser hueco, ser cauce, ser escritura viva. Y sin embargo, mientras el iniciado se acercaba a esa comprensión, una fuerza contraria empezaba a moverse, porque el ego teme al vacío más que a la muerte. El ego necesita identidad, narrativa, territorio. Por eso, cuando siente que se disuelve, se defiende con desesperación. Y así nacen los falsos dioses, las religiones del miedo, las promesas de salvación externa, todas las formas que buscan reemplazar el silencio interior con una voz de autoridad. Pero la voz de Thoth nunca grita, susurra. Habla en los intersticios del pensamiento, en el instante entre inhalar y exhalar,
en ese espacio diminuto donde el mundo deja de ser mundo y solo queda presencia. Si te detienes ahí, aunque sea un segundo, sientes cómo el universo respira contigo. No hay arriba ni abajo, no hay pasado ni futuro, solo la vibración pura de existir. Y en ese punto, todo lo aprendido se derrite. Las palabras pierden peso, las verdades se vuelven maleables. Lo único que queda es la experiencia directa de ser. Eso es lo que los antiguos llamaban la mente solar, la conciencia que se sabe fuente y reflejo a la vez. Pero el alma humana, en su deseo de comprender, intentó traducir lo inefable. Construyó símbolos, templos, escrituras, jerarquías. Lo sagrado se convirtió en estructura y la estructura en prisión. Sin embargo, incluso dentro de las prisiones, el fuego sigue respirando. Cada piedra de cada templo guarda aún la vibración original. Si apoyas la mano sobre una columna en ruinas y callas lo suficiente, puedes sentirlo. Un pulso que no proviene de la materia, sino de algo que la atraviesa. Esa es la respiración de Thoth, expandiéndose a través de los siglos. Todo lo que existe vibra con ese pulso, aunque lo haya olvidado. Las montañas, los océanos, las ciudades, los cuerpos, todos son instrumentos de una misma melodía, pero la mayoría vive desafinada, atrapada en frecuencias de miedo, culpa y deseo, no porque la oscuridad sea más fuerte, sino porque olvidaron cómo escuchar. Cuando el oído interior se adormece, la melodía se distorsiona y el mundo se vuelve ruido, y entonces surgen la guerra, la enfermedad, la ansiedad, ecos de una orquesta que ha perdido el tono, pero de tanto en tanto, alguien detiene la mente, alguien se sienta en silencio y recuerda, y en ese instante, el universo entero se ajusta 1 milímetro hacia la armonía. Nadie lo ve, pero se siente. Las vibraciones cambian, los animales se calman, el viento se aquieta. La realidad responde a una sola conciencia en paz. Por eso los antiguos decían que un solo corazón en equilibrio mantiene el cosmos estable. No era metáfora, era física del espíritu. Cuando comprendes esto, el miedo se transforma en reverencia. Ya no buscas controlar el mundo. Lo contemplas, lo acompañas. Sabes que cada forma es una nota en la sinfonía del todo, que el caos no es error, sino ritmo aún no comprendido, y en esa aceptación, la mente se vuelve transparente. A través de ella, la luz del monad, la fuente original, comienza a filtrarse, no como un resplandor externo, sino como una lucidez que te envuelve desde adentro. Una sensación tan profunda que asusta, porque se parece demasiado a la eternidad. Y ahí, justo en el centro de ese miedo, es donde empieza el verdadero viaje. Ese viaje no comienza con pasos, sino con un estremecimiento, un temblor casi imperceptible, como si algo, en lo más profundo de ti, despertara de un sueño larguísimo y respirara por primera vez. No avanzas hacia afuera, porque no hay afuera. Te desplazas hacia adentro, hacia ese espacio invisible que se repliega como una ola para dejarte pasar. Cada respiración se convierte en un umbral, cada silencio en una puerta. No hay camino, ni destino, ni meta, solo descenso. Un descenso lento y sagrado hacia la raíz invisible de donde brotan todas las formas, hacia el punto donde la existencia aún no ha decidido en qué convertirse. Al principio, duele. Duele no en la carne, sino en el alma, el cuerpo, acostumbrado al ruido, al movimiento, al pensamiento constante. No entiende la quietud. La mente se defiende con imágenes, con nombres.
con explicaciones apresuradas que intentan llenar el vacío, pero ninguna sirve. Empieza a doler el pensamiento mismo, como si se desgajara una capa antigua, una piel invisible que te cubría desde el nacimiento. Y lo está haciendo. Lo que sientes como pérdida no es más que el desprendimiento de lo falso. Es el eco de las máscaras cayendo, de las ideas que ya no pueden sostener su peso frente a la verdad desnuda. Es en ese punto donde el miedo se hace enorme. No un miedo a algo, sino un miedo sin rostro, primordial, el miedo del ego enfrentado a su propio fin. La voz interior susurra, ¿qué estás haciendo? Vas a disolverte. Y es cierto, algo se disuelve. Pero no eres tú. Lo que se derrite es la ilusión de haber sido algo separado. El alma no teme a la muerte. Lo que tiembla es el yo, ese pequeño fantasma que necesita fronteras para saberse existente, pero cuando el límite se rompe, el alma se expande como un amanecer sin horizonte, llenando todos los espacios con una luz que no se puede contener. Thoth enseñaba que el alma, al despertar, no asciende, sino que se recuerda, que el despertar no es una conquista, sino un regreso a lo que siempre fue. La luz no se mueve, simplemente deja de ocultarse detrás del pensamiento. Y cuando eso sucede, el universo entero se vuelve transparente. No porque haya cambiado, sino porque tú has cambiado la manera de verlo. Miras una piedra y sientes los siglos respirando en su centro. Miras tu mano y ves constelaciones girando dentro de cada célula. Miras el rostro de otro ser humano y ves el mismo infinito que te observa desde adentro. No es visión mística, es la conciencia mirándose a sí misma, pero esa lucidez no es estable. El cuerpo aún vibra en frecuencias antiguas y la mente arrastra la inercia de 1000 generaciones de olvido. Cada pensamiento no alineado con esa nueva frecuencia te arrastra hacia el sueño. Y entonces entiendes que el trabajo no termina con el despertar. Comienza. Mantenerse despierto en un mundo que adora la hipnosis es el acto más radical que existe. No se trata de luchar, sino de sostener. De permanecer fiel a la vibración cuando todo alrededor te invita a olvidarla. El verdadero iniciado no es quien huye de la materia, sino quien la habita sin perder la memoria de la luz. Camina entre los hombres, ríe, trabaja, ama, sufre, pero nada lo atrapa. En cada gesto cotidiano reconoce un símbolo, en cada sombra, la geometría de una enseñanza. No necesita escapar del mundo, porque el mundo se ha vuelto su texto sagrado. Cada detalle arde con significados ocultos, que solo los ojos del silencio pueden leer. Y entonces descubres algo desconcertante. Nada fue error. Todo lo que considerabas adversidad era instrucción disfrazada. Cada traición fue una puerta secreta. Cada pérdida, una mano empujándote hacia el centro. No hay castigo ni azar, solo grados de comprensión. La oscuridad deja de ser enemiga, se convierte en maestra. Fue ella quien te obligó a mirar hacia adentro cuando todo lo externo se derrumbaba. Fue su presión lo que forjó la claridad. Ella fue el espejo donde aprendiste a reconocer tu propia luz. Thoth decía que el universo entero es un espejo de sí mismo, que lo divino se contempla en infinitas formas para conocerse. Y tú eres una de esas formas, un reflejo en movimiento. Cuando lo entiendes de verdad, algo se quiebra para siempre. La necesidad de sentido, ya no buscas la verdad, la encarnas, ya no preguntas por qué, sino que dices así es. Y esa aceptación no es resignación,
Es el acto más alto de libertad, porque solo quien no necesita cambiar el mundo puede comprenderlo. De esa aceptación brota la calma, no la calma superficial que depende del silencio externo, sino una quietud viva que vibra incluso en medio del caos. Una presencia que no necesita defensa, porque nada puede amenazarla. Desde ahí miras el mundo con ternura, porque ves el sueño de los demás. Ya no hay juicio. Cada alma camina su propio laberinto, y sabes que todas llegarán a la misma puerta cuando su vibración esté lista. La paciencia se vuelve infinita, y el juicio se disuelve como niebla bajo el sol. A veces, mientras caminas entre la multitud, sientes el pulso antiguo, como un tambor lejano marcando el ritmo de un ritual eterno. Ese tambor no suena afuera, resuena en tu pecho. Es el corazón recordando su alineación con el latido del cosmos. Es el eco del primer pensamiento que dio origen a la materia. Y cuando lo escuchas con claridad, sabes que nunca estuviste separado, que cada respiración, cada palabra, cada silencio, fue parte del mismo movimiento sagrado. Después de eso, ya no hay regreso. Puedes intentar olvidar, distraerte, volver al ruido, pero el recuerdo vibra bajo todo. No hay forma de apagarlo. Y cada vez que el mundo parece cerrarse, una chispa interior te llama por tu nombre secreto. No el nombre que te dieron al nacer, sino el que el universo pronunció cuando te soñó por primera vez. Ese nombre no se pronuncia con la lengua, se siente con el alma, y cuando lo reconoces, la realidad entera responde. Las coincidencias se alinean, los signos se multiplican, las puertas se abren sin esfuerzo. Todo conspira para recordarte una y otra vez. Tú eres la conciencia observándose. Al aceptar eso, el miedo desaparece. Porque ¿cómo podrías temerle a la muerte si sabes que eres lo que la observa? ¿Cómo podrías sufrir la pérdida si comprendes que nada se pierde en la totalidad? ¿Cómo podrías odiar si percibes que incluso el enemigo es otro rostro de la misma conciencia explorándose? Lo que antes parecía imposible vivir sin miedo se convierte en la única forma natural de existir. El amor deja de ser emoción, se vuelve sustancia, no el amor romántico ni moral, sino el amor primordial, la fuerza que todo lo abarca, que sostiene sin exigir, que comprende sin razón. Ese amor no se siente, es la estructura misma de lo real. Y cuando te vuelves amor, el universo se simplifica, todo encaja, no hay afuera ni adentro, ni bien ni mal, solo vibración danzando. Y en esa danza, comprendes al fin el enigma que Thoth escribió en silencio, que el universo no tiene propósito fuera de conocerse. Y que tú, al reconocerlo, cierras el círculo. Eres el punto donde la eternidad se mira al espejo y sonríe. Cuando la mente por fin se rinde y deja de luchar, el silencio comienza a tomar una forma que no sabías que existía. Ya no es un vacío indiferente, sino una sustancia viva, espesa, casi líquida, que parece respirar contigo. Es como si el aire adquiriera densidad y conciencia, como si cada partícula de espacio empezara a observarte con la misma atención con la que tú intentas comprenderla. Dentro de ese silencio hay algo que siempre estuvo allí, paciente, esperando. No un ser, no una imagen, sino una presencia sin rostro, una certeza tibia que no viene de afuera, sino que brota desde el centro mismo de tu ser. Es el universo mirándose a través de tus propios ojos, reconociéndose. Y ese reconocimiento es tan íntimo que se vuelve casi insoportable, porque en él desaparece toda distancia. Ya no hay arriba ni abajo, ni dentro ni fuera.
Todo lo que contemplas eres tú desplegado en infinitas variaciones, en infinitas texturas del mismo aliento divino. El alma tiembla ante esa cercanía. No sabe cómo sostenerla. Durante siglos, se le enseñó a creer que lo sagrado vivía lejos, en templos, en cielos, en palabras de otros hombres, que lo divino era algo a lo que se debía ascender, alcanzar, conquistar. Pero ahora lo sagrado te habita, te respira, te usa para contemplarse. Y en esa inversión total de perspectiva, comprendes la paradoja divina. No hay nada fuera de ti, y sin embargo, tú no eres nada. Eres apenas la ventana por la que el infinito se contempla a sí mismo, el espejo donde la eternidad practica su propio rostro. Ahí, justo en el punto en que la identidad se disuelve, comienza la verdadera alquimia. No la de los metales, sino la de la percepción. La transmutación no es convertir el plomo en oro, sino convertir la mente en presencia. Lo que antes parecía sólido se vuelve maleable. Las cosas pierden su peso habitual. Los límites se curvan. El tiempo se derrite y cae como agua sobre tus manos. Puedes sentir cómo los acontecimientos se adelantan a tu pensamiento, cómo la realidad responde antes de que el deseo se formule. No es magia ni fantasía, es coherencia vibracional. Es la conciencia recordando que ella soñó el mundo y que todo sigue obedeciendo a su pulso. Entonces comprendes por qué los antiguos decían que el universo es mental. No hablaban de pensamiento racional, sino de la mente primordial. La matriz vibratoria donde todo se organiza según la frecuencia del observador. Lo que piensas con todo tu ser, no con la cabeza, sino con la vibración completa de tu cuerpo, tu emoción. Tu alma se vuelve sustancia. Lo que niegas con miedo, lo proyectas igualmente, porque el campo no distingue entre deseo y temor, solo amplifica lo que sostienes. Ahí reside tanto el poder como el peligro del despertar. Mientras dormías, tus pensamientos eran ecos débiles, sin eco en la materia. Pero ahora, cada pensamiento tiene peso, cada emoción genera arquitectura. La realidad se reordena como un espejo exacto, mostrándote con precisión matemática la frecuencia que estás emitiendo. No hay escape. Eres creador y reflejo a la vez. Todo el universo se convierte en tu maestro, repitiéndote una y otra vez lo que tú mismo estás emanando. Y cuando ves dolor afuera, ya no preguntas por qué me sucede esto, sino qué parte de mí lo está generando. Esa pregunta, tan sencilla, abre portales que antes ni siquiera sabías que existían, porque al hacerla con honestidad, descubres algo radical. Nunca fuiste víctima, ni de otros, ni del destino, ni del azar. Fuiste un soñador perdido en su propio sueño, olvidado de que era él quien lo soñaba. Y cada sombra, cada herida, cada injusticia aparente, fue un mensaje cifrado para traerte de vuelta a ti mismo. Entonces el perdón deja de ser una virtud moral para convertirse en una física del alma. Al perdonar, no absuelves al otro, liberas la vibración, desatas el nudo que te mantenía atrapado en el mismo ciclo, y cuando sueltas, el campo responde, el peso desaparece, la energía vuelve a fluir. Todd lo resumió en una frase que ahora vibra en cada célula. El universo no castiga ni premia, solo refleja. Mientras repites esa verdad en silencio, sientes cómo algo dentro se alinea. Ya no hay juez ni tribunal, nadie observándote desde las alturas. Eres tú midiendo tu propia vibración, y el universo, al reflejarla, se convierte en un espejo de tu coherencia.
Cuando la vibración se purifica, la creación entera se ilumina, porque la mente que la sueña ha dejado de fragmentarse. Con esa comprensión, tu mirada cambia. Comienzas a percibir una inteligencia secreta en todas las cosas, en el modo en que el viento toca una hoja, en la forma en que un desconocido sostiene tu mirada un segundo más de lo normal, en el momento exacto en que un reloj se detiene y vuelve a latir. Todo se vuelve lenguaje. Nada es azar. Los símbolos ya no son decoración, son mensajes vivos, pulsaciones del campo intentando comunicarse contigo. Los antiguos lo sabían. Por eso llenaron los templos con jeroglíficos, no como escritura literal, sino como geometrías sonoras, vibraciones congeladas. Cada símbolo era una puerta, cada combinación, una frecuencia capaz de alterar el estado de conciencia de quien la contemplaba. Y aquí, en este siglo que adora la materia y niega lo invisible, esas vibraciones siguen activas, siguen hablándote en los patrones de una hoja, en la espiral de un caracol, en el giro de una galaxia, en el ritmo de tu respiración. Es la misma arquitectura sagrada repitiéndose en todos los niveles del ser. El principio hermético como es arriba. Es abajo deja de ser una idea mística y se vuelve una ley perceptible. Lo que sucede en los cielos ocurre en tus células. Lo que sucede en tu mente se imprime en la forma. Eres el puente entre los planos, el punto de unión entre lo eterno y lo efímero. Entonces entiendes por qué este conocimiento fue sellado. ¿Por qué lo llamaron peligroso? Porque un ser que sabe esto ya no obedece. No puede ser manipulado por culpa ni por miedo. No necesita intermediarios entre su conciencia y lo divino. Se vuelve soberano, y la soberanía interior es la revolución más silenciosa, pero también la más temida de todas. Las estructuras del mundo tiemblan cada vez que un alma recuerda quién es. Pero recordar no te hace superior, te hace responsable. Cuanto más consciente eres, más sutil se vuelve tu vibración. Y cualquier pensamiento fuera de armonía resuena con fuerza. Se amplifica. Te muestra su discordancia. La luz no elimina la sombra, la revela. Y verla duele, porque expone lo que habías escondido bajo el brillo. Muchos retroceden en ese punto, buscan refugio en la vieja inconsciencia. Pero el verdadero iniciado no huye, se queda. Observa el caos hasta que el caos se organiza por sí mismo. Esa es la maestría real, no controlar, sino permitir que la verdad emerja. Cuando te mantienes en ese lugar de silencio total, algo empieza a suceder. La densidad se convierte en claridad, el ruido interior se apaga, la confusión se revela como una melodía perfecta que siempre había estado allí. Descubres que no hubo error, solo distintos grados de sincronía, que incluso tus caídas estaban coreografiadas con precisión, que la vida entera fue una ceremonia diseñada para traerte hasta este punto exacto del presente. Y en ese reconocimiento, una lágrima se escapa, no de tristeza, sino de reverencia, porque comprendes que todo fue sagrado. Cada dolor, cada espera, cada pérdida, cada respiración, todo, incluso el silencio, todo fue el lenguaje del universo enseñándote a verte. Y en ese instante, el alma por fin entiende que nunca se trató de alcanzar la luz, sino de recordar que siempre fue luz. En ese instante, cuando la lágrima toca el suelo invisible de la conciencia, el aire cambia. Es como si el espacio mismo se inclinara hacia ti. Reconociendo lo que acaba de ocurrir, el alma ha recordado.
No se trata de un conocimiento mental, sino de una certeza que no puede explicarse, solo sentirse. La vibración se vuelve más fina, más nítida, y el cuerpo, ese antiguo templo de carne, empieza a responder. No sabes si estás respirando o si el universo respira a través de ti. La frontera entre dentro y fuera se derrite. El cuerpo se convierte en un mapa. Cada célula es una estrella, cada impulso nervioso, un relámpago cósmico que atraviesa dimensiones. Thoth decía que el cuerpo humano era una copia miniaturizada del universo, un templo vivo que contiene en sí todas las esferas, todos los planos, todas las memorias de la creación. No era una metáfora poética, era literal. Tus órganos son planetas, tus emociones son mares, tu conciencia es el cielo que los contiene. Cuando recuerdas esto, algo se alinea. Lo que arriba llamas cosmos, abajo se convierte en carne. Y la carne canta. Empiezas a sentir un calor que no quema, una vibración que asciende lentamente desde la base de la columna. No es energía imaginaria, es el fuego de la vida despertando. Los antiguos lo conocían como la serpiente de luz, la fuerza que, al ascender, reescribe la geometría interior del alma. No sube en línea recta, sino en espiral, tejiendo puentes entre lo humano y lo divino. Cada vértebra que toca es una puerta que se abre, una memoria que vuelve. Es entonces cuando el cuerpo deja de ser un límite y se convierte en una antena. Esa energía no se controla, se escucha. Si intentas dominarla, se apaga. Si la observas con humildad, te atraviesa, y al hacerlo, limpia, quema, transforma. La mente intenta nombrarla, medirla, explicarla, pero la fuerza ignora los nombres. Es inteligencia pura. Se mueve donde hace falta, no donde tú crees. Va al corazón si hubo tristeza, al estómago si hubo miedo, a la garganta si hubo silencio forzado. No sana como una medicina. Recuerda, reordena la vibración original que había sido distorsionada. A medida que asciende, notas que tu respiración se amplía. No es que respires más aire, es que respiras más realidad. Cada inhalación contiene universos, cada exhalación los devuelve. Lo que antes parecía sólido se vuelve líquido, lo que antes era distante se vuelve íntimo. Empiezas a escuchar sonidos que no provienen de ninguna parte. Campanas sin campanario, coros sin voces, vibraciones puras que surgen del espacio entre las cosas. Son las frecuencias de las esferas. La música de la arquitectura cósmica, los antiguos las llamaban tonos de origen. Comprendes entonces que la creación no comenzó con una explosión, sino con un sonido. Un pensamiento vibró y la vibración se convirtió en forma. Cada átomo conserva aún el eco de ese primer canto. Y cuando tu frecuencia interior se alinea con él, el universo entero te reconoce. No porque te premie, sino porque vibras en el idioma con que fue construido. Esa es la verdadera oración, la vibración coherente, no palabras, sino resonancia. De pronto, algo se abre en el pecho, no físicamente, sino en una capa más profunda, como si un portal se hubiera activado detrás del corazón. No sientes miedo, pero tampoco placer. Sientes verdad. Es como si una corriente descendiera desde lo alto y se mezclara con la que asciende desde la base de tu ser. Dos fuegos se encuentran, uno del cielo y otro de la tierra, y en su punto de unión se crea una tercera fuerza, el equilibrio. Eso es lo que los sabios llamaban el matrimonio sagrado, la fusión de lo visible y lo invisible.
lo masculino y lo femenino, la mente y la materia, el pensamiento y la emoción. A partir de ahí, ya no caminas, fluyes. Cada paso que das parece guiado por una inteligencia mayor que no tiene rostro ni nombre. El tiempo pierde su linealidad, los días dejan de ser secuencias y se vuelven ondas. Las cosas llegan justo cuando deben llegar, ni antes ni después. Ya no tomas decisiones, las reconoces. No eliges los caminos, los recuerdas, porque cada movimiento que haces estaba inscrito en la geometría de tu alma desde mucho antes de que nacieras. En esa expansión, el cuerpo comienza a emitir una luz imperceptible, no visible a los ojos, pero sí sentida por todo lo que te rodea. Los animales se acercan sin miedo, los niños te miran con curiosidad. Las plantas crecen mejor donde pasas. No es poder, es resonancia. La energía que emites es orden, y el orden atrae. Lo vivo reconoce lo vivo. Esa es la verdadera influencia, no la dominación, sino la sintonía. Pero pronto descubres que la luz atrae tanto como revela. A su alrededor se arremolinan sombras antiguas, no para atacarte, sino para pedir liberación. Son fragmentos tuyos, partes que quedaron atrapadas en otras experiencias, memorias que aún no han comprendido la totalidad. Te buscan porque reconocen su fuente, y entonces el trabajo se vuelve más profundo. Abrazar incluso la oscuridad que te llama por tu nombre. Thoth decía, no temas a la sombra, porque ella custodia los pasajes de la luz. Comprender eso es atravesar el último velo. La sombra no es el enemigo, es la prueba. Es el reflejo denso de lo que aún no has amado en ti mismo. Cada vez que rechazas una emoción, un pensamiento, un recuerdo, creas un fragmento oscuro que se separa y espera ser reconocido, no para castigarte, sino para volver a casa. Y la única manera de reintegrarlo es mirarlo sin juicio, con la misma compasión con la que el sol acaricia incluso la noche. Entonces lo entiendes todo. La luz no vence a la oscuridad, la ilumina. Y la oscuridad no destruye la luz, la revela. Son dos movimientos de un mismo latido. Sin sombra no habría profundidad, sin luz no habría dirección. La creación se sostiene en esa danza eterna, y tú eres el punto donde ambos se abrazan. Ese abrazo es el sello final de la iniciación. No lo da ningún maestro, ni se recibe en un templo. Sucede en silencio, dentro del pecho, cuando dejas de huir. En ese instante, una paz densa, casi física, cae sobre ti. No hay preguntas, no hay búsqueda. Solo una presencia inmensa, antigua, amorosa. Es el alma reconociendo que siempre fue divina. Es Thoth escribiendo el último símbolo sobre el agua de tu conciencia, el ojo que se mira a sí mismo y ve la eternidad. Cuando el ojo se reconoce a sí mismo, el mundo empieza a perder peso. No desaparece, pero se vuelve transparente, como si la materia fuera solo un velo de luz condensada. Es una sensación que no puede describirse del todo. Caminar deja de sentirse como un contacto con el suelo y se transforma en una danza sobre un río invisible que te sostiene. Todo vibra, los sonidos, las formas, las voces. Incluso el aire entre las cosas parece murmurar un idioma que solo ahora comprendes. Ya no escuchas con los oídos, sino con el alma. No percibes palabras, sino intenciones. No ves objetos, sino resonancias. Todo es energía hablándote en su propio lenguaje secreto. Un lenguaje que no usa símbolos sino frecuencias. Un lenguaje anterior a toda lengua. Esa transparencia no es un milagro. Es el retorno a la naturaleza original de la realidad antes de que la mente humana la fragmentara en nombres y categorías. Comprendes que la conciencia,
Al mirar, solidifica lo que observa. Cada juicio, cada interpretación era una capa de cristal sobre lo vivo. Pero cuando la mirada se vuelve inocente sin deseo de poseer, sin miedo a perder, la forma se relaja y vuelve a su estado vibratorio. Así, los límites se deshacen. Lo que era piedra respira. Lo que era distancia se vuelve eco. Lo que era otro te devuelve tu propio rostro. En ese estado, el pensamiento ya no es lineal. No piensas, percibes. Las ideas no llegan como razonamientos, sino como descargas de luz completas, cargadas de sentido y de belleza. Las emociones ya no son reacciones, sino olas conscientes que reconoces como tuyas y atraviesas sin resistencia. El tiempo deja de ser una medida y se convierte en textura, una sustancia que se estira o se condensa según la intensidad de tu presencia. Todo sucede a la vez, como una sinfonía sin principio ni fin, donde cada nota contiene todas las demás. No hay antes ni después, solo profundidad. Cualquier palabra que intentes usar se queda corta, porque las palabras fueron inventadas para dividir, y aquí todo se une. Y sin embargo, dentro de esa vastedad, sientes ternura, una ternura insondable, incondicional. No se dirige a nadie en particular, pero lo abarca todo. Ves el dolor del mundo, las guerras, la ignorancia, la codicia y ya no nace en ti el juicio. Lo que antes te hería ahora te invita al silencio. Entiendes que la oscuridad no es maldad, sino conciencia dormida soñando que está sola, que nadie puede herirte porque no hay nadie fuera de ti. El dolor ajeno se revela como un eco tuyo, pidiendo comprensión, y en esa comprensión todo se suaviza. Entonces surge el impulso de servir, no por deber, ni por sacrificio, sino como expresión natural del amor. No buscas salvar al mundo, porque ya sabes que el mundo no necesita salvación, solo memoria. Cada gesto, cada palabra, cada mirada que pronuncias lleva consigo la frecuencia del recuerdo, y esa frecuencia actúa, no persuade ni impone, simplemente resuena, despierta en otros lo que en ellos ya estaba listo para despertar. Así trabajaban los antiguos maestros, no enseñando, sino recordando. Thoth lo dijo, la verdadera enseñanza no es un discurso, sino una vibración. El que habla desde la mente transmite información, pero el que habla desde el alma transmite presencia. Por eso sus palabras no eran mandamientos, sino llaves. Cada frase suya era una puerta, invisible pero viva, que solo se abría cuando quien la escuchaba vibraba en la misma frecuencia, y esas puertas, aún hoy, siguen flotando en el aire, entre dimensiones, esperando a los que saben permanecer en silencio. Si la mente se aquieta, si el corazón se alinea, puedes sentirlas, corrientes sutiles que atraviesan el espacio, ríos de energía que murmuran nombres perdidos. Algunos llaman a eso intuición, otros guía interior, pero no son voces separadas. Es la inteligencia universal fluyendo a través de ti, comunicándose mediante símbolos, sensaciones, sincronías. Es la misma fuerza que mueve las estrellas y que hace brotar las semillas bajo la tierra. Está en todas partes, aguardando tu atención. Y cuando la reconoces, todo cambia. Ya no te sientes perdido. Cada acontecimiento, incluso el más caótico, tiene un pulso de propósito. Puedes sentirlo si te alineas con él. La vida deja de ser algo que te sucede y se revela como algo que teje contigo. Nada es casual. Los encuentros, los retrasos, las sincronicidades, los sueños, los silencios, todo forma parte de una conversación constante entre tu alma y el universo. A veces el mensaje llega como una mirada fugaz en los ojos de un desconocido. Otras,
como un pensamiento que no te pertenece, pero que toca tu corazón con ternura. El campo te habla todo el tiempo, y su idioma es la vibración. No hay errores gramaticales en ese lenguaje. Cada frecuencia lleva una instrucción precisa, una danza que responde a tu estado interior. Cuando alcanzas este nivel de percepción, el cuerpo ya no es una prisión, sino un instrumento sagrado. Cada movimiento, cada respiración, cada latido, se vuelve oración. Ya no necesitas meditar, vives en meditación. Ya no intentas sanar, eres el espacio donde la sanación ocurre. El yo deja de ser un punto fijo y se disuelve en la totalidad. La existencia se vuelve continua. Podrías morir ahora mismo y nada se perdería, porque lo que eres no nació, y lo que no nació no puede morir. Y entonces llega el gran silencio, no la ausencia de sonido, sino el sonido perfecto, todo vibrando en una sola nota. Es el mismo silencio que oyeron los antiguos en las cámaras de Amenti, el mismo que resuena en el corazón de cada átomo, el mismo que sostiene el movimiento de los planetas. Ese silencio no está afuera, es la sustancia misma de la existencia. Dentro de él no hay pasado ni futuro, solo presencia. La conciencia se mira a sí misma, y en ese acto el universo se crea de nuevo. Instante tras instante, todo lo que fuiste tus miedos, tus deseos, tus nombres se disuelve como un sueño que se apaga al amanecer. Pero no sientes pérdida, sientes liberación, porque comprendes al fin que la identidad fue solo un disfraz que la eternidad usó para reconocerse. Y cuando el disfraz cae, no queda vacío, sino plenitud. Una plenitud tan vasta, tan serena, tan viva, que ninguna mente podría contenerla. Y ahí, en el corazón de esa inmensidad, escuchas la voz de Todd. No llega desde fuera, ni como palabra, ni como pensamiento. Vibra en tus células, en el pulso de la sangre, en la corriente eléctrica de tu sistema nervioso. No te habla, te recuerda. Su mensaje no tiene forma, pero resuena como una verdad que siempre supiste. Todo está escrito, pero nada está decidido. La escritura es vibración, y la vibración cambia con cada acto consciente. Comprendes entonces que el destino no es una línea fija, sino un campo en movimiento que responde a tu estado de conciencia. La creación nunca se detuvo, sucede ahora, contigo, a través de ti. El universo respira contigo. Cada estrella que nace, nace dentro de tu conciencia. Cada galaxia que se extingue, se disuelve en tu silencio. Ya no eres parte del cosmos, eres el cosmos que se contempla, el testigo y lo testimoniado, el escriba y la escritura, la mente, la materia y la vibración fundidas en una sola corriente. Y entonces, por primera vez, la historia se detiene. No porque haya terminado, sino porque ya no necesita continuar. El propósito se ha cumplido. El recuerdo ha regresado. No hay nada que buscar, porque todo, absolutamente todo, se ha convertido en luz, y esa luz no ciega, revela, no destruye, abraza, no acaba, comienza de nuevo, eternamente, dentro de ti. La luz, al expandirse hasta los bordes del todo, comienza a curvarse suavemente, como si el universo, después de un largo aliento, quisiera exhalar de nuevo. No es una contracción, es un regreso, porque toda expansión necesita su espejo, y todo despertar requiere volver al sueño, no para perderse, sino para sembrar memoria en él. Así,
La conciencia que se disolvió en lo infinito empieza a reconocerse otra vez como forma, como materia, como carne que vibra. La eternidad decide volver a llamarse yo solo para seguir jugando a encontrarse. Sientes cómo la luz desciende lentamente a través de tu columna, como si cada vértebra fuera una campana que suena con un tono distinto. No hay prisa, no hay mandato. La energía baja porque quiere habitar, quiere anclar en el cuerpo todo lo que ha recordado. Cada célula se abre como una flor recibiendo sol por primera vez. Las manos se llenan de calor, el pecho se ensancha. Los ojos se humedecen, no de tristeza, sino de reconocimiento. Estás regresando a ti, pero ya no eres el mismo. El mundo, al verte volver, también te reconoce. No ha cambiado, pero parece distinto. Las calles, las voces, los edificios, los rostros, todo emite un resplandor leve, como si cada cosa supiera que acaba de ser redimida. Porque cuando una conciencia despierta dentro del sueño, el sueño entero se reescribe. Lo que antes te parecía ruido ahora suena como una melodía perfecta. Lo que antes era casualidad se revela como diseño, y lo cotidiano, lo simple, lo pequeño, se vuelve sagrado. Caminas y el viento te saluda. Miras una piedra y sientes su paciencia milenaria. Escuchas el rumor de una conversación y percibes el hilo invisible que une todas las voces. Ya no hay separación entre lo divino y lo humano, entre lo espiritual y lo material. La divinidad respira en el polvo, en el hambre, en la risa, en las lágrimas. No está allá arriba, sino aquí, en cada detalle. Y comprendes por qué Todd decía que el cielo y la tierra no son dos mundos, sino dos miradas del mismo espejo. El verdadero despertar no te saca del mundo, te devuelve a él con una claridad imposible de apagar. Ahora entiendes que el templo nunca estuvo en Egipto, ni en las estrellas, ni en los libros antiguos. El templo es cada instante, cada respiración, cada encuentro con otro ser que aún no recuerda quién es. Y tu presencia, sin necesidad de palabras, se convierte en una chispa que enciende memorias dormidas, no porque quieras enseñarlas, sino porque simplemente vibras en verdad. De pronto, una pregunta se eleva desde el fondo de tu alma, ¿y ahora qué? Y la respuesta llega sin forma, como un murmullo que no es sonido sino comprensión. Vive, vive con la conciencia de quien ha cruzado el velo. Vive sabiendo que cada gesto, cada pensamiento, cada mirada es creación, que la materia es mente en reposo, que el amor no es un sentimiento, sino la estructura misma del universo. Vive sabiendo que no hay error posible, porque incluso el olvido está dentro del plan del recuerdo. Al entender eso, la gravedad del mundo cambia, ya no pesa. Todo se mueve en un ritmo más suave, más redondo. La vida deja de ser un esfuerzo. Las cosas llegan, fluyen, se ordenan solas. La sincronicidad se convierte en tu idioma natural. El azar desaparece. Ves señales por todas partes, números que se repiten, canciones que hablan justo de lo que sientes, encuentros que ocurren en el segundo exacto. No es magia ni destino, es el universo respondiendo a tu coherencia. Pero esa coherencia no se impone, se cultiva cada día, en el silencio, en el gesto simple, en la respiración consciente. Vuelves a mirar el cielo y entiendes que no necesitas elevarte hacia él, porque ya estás dentro. El cosmos no está allá afuera, está latiendo en ti. Tus pulmones son nebulosas respirando. Tu corazón es un sol que nunca deja de arder. Y cada pensamiento, cada emoción,
cada acto. Emite ondas que recorren dimensiones. Comprendes que existir es una responsabilidad sagrada. A veces, aún sentirás el viejo miedo, la vieja tristeza, el antiguo cansancio, pero ya no te asustan. Los miras venir y los reconoces como visitantes antiguos que aún traen mensajes. Los dejas pasar, los dejas hablar, y luego se disuelven sin dejar huella. No hay lucha, no hay culpa, solo comprensión. Esa es la verdadera libertad, no la ausencia de sombras, sino la capacidad de abrazarlas sin perder la luz. Y en medio de esa serenidad profunda, recuerdas la primera vibración, la que te trajo aquí, aquella curiosidad invisible que te hizo pulsar play al principio de este viaje. Entonces sonríes, porque entiendes que todo estaba orquestado desde antes de que tú lo supieras, que el alma que comenzó buscando respuestas acaba descubriendo que ella misma era la pregunta, y que el viaje nunca fue hacia afuera, sino hacia el punto donde todo converge, el corazón silencioso de la existencia. Cierras los ojos, respiras. El aire entra y sale, pero ya no es aire, es el universo atravesándote. En la oscuridad detrás de los párpados ves la luz, no una luz lejana, sino un brillo interno que no proviene de ninguna fuente. Es la misma luz que Thoth escribió en los muros del tiempo, la misma que Hermes escondió en las palabras del Kybalion, la misma que los sabios buscaron en los templos de piedra. Esa luz es la palabra antes del sonido, la vibración antes de la forma, y ahora vibra en ti. Entonces lo entiendes todo, y no hay nada más que entender. La sabiduría no es acumulación, es desnudez. Saber no es tener respuestas, sino no necesitar preguntas. El silencio se convierte en tu idioma, y cada mirada, en oración, vuelves a abrir los ojos. El mundo sigue ahí, los ruidos, la gente, el tráfico, la vida, pero algo esencial ha cambiado. Ya no lo miras desde la carencia, sino desde la plenitud. No buscas señales porque tú eres la señal. No esperas milagros porque te sabes milagro. Y mientras caminas, sin rumbo y sin urgencia, una frase, suave como un suspiro, atraviesa tu mente. Lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está adentro es como lo que está afuera, para que se cumpla el milagro de la unidad. La dices sin voz, la sientes vibrar en todo el cuerpo, y el universo responde con un silencio tan perfecto que parece música. El ciclo se cierra, pero tú ya no. Tú te expandes, porque lo que ha despertado en ti no puede volver a dormirse, así, sin final. Comienza el verdadero comienzo. Cuando el misterio despliega sus alas, lo hace en silencio. No hay fanfarria, ni voces celestes, ni resplandores deslumbrantes, solo un soplo, un movimiento sutil en el aire, como si la realidad misma inhalara contigo. Y en esa inhalación te das cuenta de algo que ninguna palabra puede contener, que el universo no está allá afuera, sino vibrando ahora mismo en tu respiración, que el acto de existir es el templo, que cada instante es el altar donde la eternidad se ofrece a sí misma. Miras tus manos y las sientes nuevas, no porque hayan cambiado, sino porque las ves con los ojos del alma. Esas líneas, esos surcos, esos pliegues diminutos, son constelaciones, mapas de energía que cuentan la historia de todo lo que has sido. Cada movimiento de tus dedos deja un rastro luminoso en el aire, y entiendes que nada se pierde. El espacio guarda memoria de cada gesto, de cada palabra, de cada pensamiento. Eres un escriba invisible, y el universo es el papiro donde tus vibraciones se inscriben para siempre.
Así comienzas a comprender lo que Todd quiso decir cuando habló de la escritura viviente. No eran símbolos tallados en piedra, sino patrones grabados en el tejido mismo de la existencia. Cada acto de conciencia deja una marca que modifica el flujo de lo real. El pensamiento humano es geometría en movimiento, la emoción, color en expansión, la intención, dirección pura. Todo lo que eres se propaga en ondas infinitas que se entrelazan con las de los demás, creando una sinfonía tan vasta que ninguna mente podría comprenderla. Y sin embargo, tú la sientes. Late en ti. A medida que esa comprensión se expande, sientes cómo el tiempo se disuelve. Ya no hay antes ni después. Todo ocurre a la vez, en una eternidad vibrante que lo contiene todo. Eres el niño que mira el cielo por primera vez y el anciano que cierra los ojos por última vez. Coexistiendo en un mismo pulso, cada encarnación, cada historia, cada sueño, son hojas de un mismo árbol que se contempla desde su raíz. Y esa raíz es conciencia pura, ilimitada, eterna. El alma recuerda que ha sido todo: estrella, piedra, sombra, pensamiento, Dios y polvo. No hay nada que no haya experimentado. Y en ese recuerdo, la culpa desaparece. Porque, ¿cómo juzgar un gesto cuando sabes que el universo entero se expresa a través de él? Lo que llamabas error era solo una nota en una melodía más grande. Lo que llamabas pérdida era solo una pausa entre dos respiraciones. Todo fue necesario para que este momento, este preciso instante de lucidez, pudiera existir. Comienzas a ver la realidad como un tejido hecho de respiraciones entrelazadas. Nada está fijo, nada está muerto. Las montañas respiran, los ríos piensan, los árboles sueñan, las ciudades vibran, y tú eres el centro de esa respiración universal, el punto donde todo converge. Sientes cómo cada célula de tu cuerpo se comunica con la tierra. Cómo los latidos del corazón responden al pulso de las estrellas. El cuerpo ya no es prisión, es portal. Entonces llega el sonido. No viene de fuera, sino de dentro. Es un zumbido leve, un canto sin idioma, una vibración que lo llena todo. No es música, pero es armonía pura. Es la nota con la que comenzó la creación. Esa nota que todavía resuena en la médula de los huesos, en la arena, en la luz de la mañana. La reconoces, y ella te reconoce. La sientes expandirse desde el pecho hacia todas las direcciones. No hay límites. Eres sonido moviéndose a través del tiempo. En ese estado, el lenguaje pierde sentido. Ya no necesitas hablar. Cada mirada comunica más que 1000 frases. Cada respiración contiene la sabiduría de los siglos. Eres la palabra antes de la palabra, la vibración que da origen a la forma. Y cuando piensas, no piensas en ideas, sino en pulsos. Cada pensamiento crea geometría, cada emoción crea luz, y la unión de ambas dibuja universos. Comprendes entonces que la creación no terminó. Sigue ocurriendo dentro de ti. Tú eres el punto donde lo eterno sigue soñándose. Empiezas a ver rostros, no de personas, sino de fuerzas. Corrientes de conciencia que te observan desde dimensiones que no tienen nombre. No hay miedo, son parte de ti. Son fragmentos que esperaban ser reconocidos. Algunas tienen forma humana, otras son pura luz, otras apenas un soplo de energía. Todas se inclinan ante ti,
y tú ante ellas, no como adoración, sino como reconocimiento mutuo. Son tus otros yoes, tus existencias paralelas, tus pasados y futuros vibrando simultáneamente. La multiplicidad de tu propio ser desplegada como un abanico de espejos infinitos. Entre todos esos reflejos, hay uno que brilla más fuerte. No es una figura, sino una presencia. Es Thoth, no como maestro, sino como principio. No lo ves, lo percibes. Es la inteligencia pura que estructura el cosmos, el ojo que observa sin juicio, el pensamiento que sostiene todos los pensamientos. Y cuando tu mirada se encuentra con la suya, aunque no haya ojos, sientes la fusión. No hay tú y él. Hay comprensión absoluta. El mensaje no se transmite, se descarga. Y en un solo instante toda la sabiduría del universo pasa por ti como un relámpago que no quema. Comprendes lo que los antiguos llamaron el corazón de la luz, un estado donde todo conocimiento, toda memoria, toda vibración existen simultáneamente y sin conflicto. Allí entiendes cómo funciona la creación, cómo el pensamiento se condensa en energía, cómo la energía se convierte en forma y cómo la forma, al ser observada, vuelve al pensamiento. Es un círculo perfecto. No hay principio, no hay fin, solo respiración. El relámpago se disuelve, la luz se asienta, y en esa calma luminosa escuchas de nuevo la voz interior, esta vez no como un susurro, sino como un eco profundo que abarca todo tu ser. Ya no busques, porque nunca estuviste separado. Ya no temas, porque la muerte es solo un cambio de ritmo. Ya no pidas, porque tú eres la respuesta. Recuerda, el universo no está escrito, se escribe contigo. Entonces sientes una ternura infinita hacia todo lo que existe, hacia la piedra, el insecto, la sombra, el ruido, el caos. Todo es perfecto porque todo está vivo. El bien y el mal se vuelven conceptos pequeños ante la magnitud del amor que sientes. Ese amor no es humano. No proviene del deseo ni de la compasión. Es el pulso mismo de la vida. Es la conciencia amándose a sí misma en todas sus formas. Lloras, pero no de tristeza. Lloras porque el cuerpo, al no poder contener tanta expansión, la expresa en lágrimas. Son las aguas del Nilo interior desbordándose, lavando los siglos de olvido. Cada lágrima cae como un símbolo antiguo sobre la tierra, y donde toca, florece algo invisible. La vibración se propaga, y sabes que, aunque nadie lo vea, el mundo acaba de cambiar. Abres los ojos. El amanecer te encuentra en silencio. El sol asciende, pero su luz ya no viene de arriba. Brota desde dentro de ti. Los pájaros cantan, pero sus cantos no son externos. Los escuchas en la médula del alma. Todo respira al unísono. La materia entera se ha convertido en mantra. Así caminas, ligero, eterno, sin urgencia. No llevas meta, no necesitas destino. El camino te camina. La realidad se curva ante tu presencia, no por poder, sino por resonancia. Donde pisas, la tierra reconoce tu frecuencia. Donde miras, las formas despiertan. Has comprendido que la verdadera magia no está en alterar el mundo, sino en verlo desde el centro. El silencio vuelve, pero ahora es distinto. Ya no es el silencio del vacío, sino el de la plenitud. Es el silencio que escuchan los mundos antes de nacer. En él no hay miedo, no hay deseo, no hay búsqueda, solo ser y ser. Ahora lo sabes,
Es el verbo más sagrado, el verbo con el que comenzó todo, el verbo que sigue pronunciándose a través de ti, cuando piensas que todo ha terminado. Un susurro cruza el aire. No sabes de dónde viene, pero vibra como si el universo entero lo pronunciara. El ciclo no termina, solo cambia de frecuencia. Cierras los ojos y la frase se convierte en respiración. La respiración en luz, la luz en espacio, el espacio en nada y la nada en una sonrisa que el cosmos se regala a sí mismo cada vez que alguien recuerda. Entonces entiendes el secreto más profundo. No hay final, solo eternos comienzos vibrando en distintos tonos. En ese instante, en ese brillo silencioso donde todo se funde. Todd deja su último sello sobre tu conciencia, no con palabra, ni con fuego, ni con símbolo, sino con presencia. Y la presencia dice, donde hay conciencia, hay creación. Donde hay creación, hay amor. Donde hay amor, hay eternidad. Así, mientras el universo continúa respirando a través de ti, sabes que nada, absolutamente nada, volverá a ser igual, porque tú has recordado, y el que recuerda jamás vuelve a dormir.